Mi madre me escribió para decir que ya no confiaban en mí y que habían cambiado las cerraduras. Lo que no sabía era que yo todavía pagaba la hipoteca de esa casa, y decidí terminar con todo de una vez. Recibí un mensaje de mi madre esa mañana. Cambiamos todas las cerraduras de la entrada y también el código del portón. Ya no confiamos en ti. Leí esas palabras en la pantalla como si fueran una sentencia. Eran las 8:14 de la mañana, una hora precisa, como si hubiese estado ensayando toda la noche y al fin hubiera decidido enviarlo con un dramatismo quirúrgico. No me sorprendió. En el fondo siempre supe que algo así llegaría. Lo que me impactó fue lo impersonal del mensaje, casi corporativo. Como si me estuvieran despidiendo, pero de la familia. Contesté sin dudar, entendido. Muy inteligente. Pero creo que pasaron algo por alto. Acto seguido, abrí la app del banco y cancelé la transferencia automática de $4.800 que seguía enviando mes a mes para pagar la hipoteca de la casa. Esa misma casa que mis padres dijeron que pertenecía a mi hermana porque ella sí les dio nietos. No decepciones. La misma casa que ellos decidieron quitarme sin una conversación, sin una explicación. Solo exclusión. Pasaron 2 días y recibí otro mensaje. Esta vez, venía de un despacho de abogados. Sin emoticonos ni insinuaciones pasivo-agresivas. Solo un asunto en mayúsculas. Tenemos un problema. Llamé de inmediato. No lo hice, porque para entonces, todo ya estaba decidido. Pero antes de que llegáramos a este punto, hay que entender algo. Estas historias no empiezan con una traición. Comienzan con afecto, o con lo que uno cree que es afecto. Comienzan con un hijo que dice sí una y otra vez, con la esperanza de que algún día le digan gracias. De que algún día lo reconozcan. Ese hijo fui yo durante muchos años. Pagué facturas, solucioné problemas, asumí cargas. Y ellos lo llamaban ayuda, hasta que dejé de hacerlo. El día que cambiaron las cerraduras fue simbólico. Porque para entonces, yo ya había cambiado algo mucho más profundo, mi actitud. En su momento, no creí que estaba ayudando. Yo pensaba que estaba sosteniendo a la familia, preservando la armonía, salvando el equilibrio. Si alguien me hubiese preguntado entonces, habría respondido, solo estoy apoyando. Puedo costearlo. Pero no era solo eso. Llevaba casi 4 años pagando la hipoteca, $1.800 al mes, sin fallar. Una especie de impuesto emocional familiar que salía directo de mi cuenta, sin preguntar. Y no solo eso, pagué servicios, reparaciones del techo tras una tormenta, seguros, internet, imprevistos. Todo salía a mi nombre. Todo con mi dinero. Nunca escuché un gracias. Mi hermana, Lucía, era una fuente constante de urgencias. Se le vencía la tarjeta de crédito. Yo la saldaba. Su coche necesitaba frenos. Yo lo pagaba. No podía con la guardería. Yo mandaba efectivo. Decía que era temporal, hasta organizarse. 3 años más tarde, seguía organizándose. Y yo jamás le dije que no. Porque creía que eso hacían las familias. Hasta que entendí que eso era justo lo que esperaban de mí. Que nunca dijera no. La grieta se abrió un domingo por la tarde. Mientras esperaba el pedido del supermercado, me puse a mirar redes sociales y vi una foto. Allí estaban Lucía, mis padres y los niños parados frente a la casa. La casa que yo seguía pagando. Sostenían un cartel, Hogar Dulce Hogar. Un regalo de Lucía. El pie de foto de mi madre decía, orgullosos de nuestra hija por construir un futuro para todos. Esta casa está en las manos correctas. Tuve que leerlo 2 veces. La casa de Lucía. Las manos correctas. No había ni una sola mención a mí. Ni una etiqueta. Ni un crédito. Ni un gracias a Ariel por su apoyo. Solo sonrisas en un porche que yo financiaba. Los comentarios eran una avalancha de elogios. Corazones. Aplausos. ¡Qué mujer tan fuerte! ¡Qué bendición tenerla! Incluso una tía comentó, Lucía, te mereces cada rincón de esa casa. Quise lanzar el móvil, pero no lo hice. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una herida que aún no podía tocar. Unos días después, llamé al banco solo para confirmar que la hipoteca seguía a mi nombre. Me lo confirmaron, pero luego la operadora comentó con naturalidad. La semana pasada se solicitó cambiar el contacto principal a una tal Lucía Álvarez. Me congelé. No finalizaron el proceso, añadió. Pero los documentos están en trámite. Corté la llamada sin decir más. Fui directo a revisar mis movimientos bancarios. Y ahí lo vi. $2.400 menos en mi cuenta. Una transferencia a una tarjeta que yo no había autorizado. Sabía de qué se trataba. Era la tarjeta de emergencias de Lucía, esa que en su momento salvé cuando se quedó sin trabajo. Le escribí de inmediato. ¿Volviste a usar mi tarjeta? Ella respondió. No hagas un drama, Dariel. Necesitábamos comida. ¿Y los niños? Zapatos. Pensé que todavía la compartíamos. No, ya no. Fue mi único mensaje. Ella no volvió a escribir. Pero mi madre sí. Cariño, Lucía está pasando por muchas cosas. Dijo que te lo devolverá. No hagamos una tormenta por unos cuantos dólares. Unos cuantos dólares. Cuando se trataba de mí, todo era insignificante. Pero si Lucía olvidaba pagar el móvil,
se desataba el caos. Luego apareció un mensaje en el grupo familiar. Lo habían renombrado a Círculo de Confianza, aunque yo jamás cambié ese nombre. Y alguien compartió un meme. Un hombre entregando su billetera con la leyenda: energía de hermano mayor. ¿Paga ahora? Pregunta nunca. Así comenzó todo. Uno de mis primos respondió en el grupo familiar: etiqueten a Dariel. Otro agregó: ¿y si también te encargas de mis préstamos estudiantiles? Hasta mi propio padre se metió, bromeando: solo si le ponen tu nombre al bebé. Hay que mantener contento al patrocinador. Me quedé mirando la pantalla. Nadie me defendía. Ni una sola broma para equilibrar. Salí del chat sin decir nada. Me volvieron a agregar. Me fui otra vez y terminé bloqueándolos a todos. Pero nada de eso se comparó con lo que sucedió ese viernes. Estaba cortando el césped en el patio trasero, el mismo que llevaba manteniendo durante 3 veranos seguidos. Mi padre siempre decía: ¿para qué pagarle a alguien si tú estás por aquí? El motor de la podadora comenzó a fallar y decidí tomar un descanso para beber agua. La ventana de la cocina estaba abierta. Y fue entonces cuando las escuché, mi madre y Lucía, conversando como si nada, como si fuera rutina. Sus voces eran claras, directas, sin esfuerzo. Lucía reía. ¿Viste su cara cuando le dije a la tía Karen que la casa era mía? Ni pestañeó, parecía un perrito feliz con solo olfatear el plato. Mi madre se rió también. Ya casi está todo listo. En cuanto se firme el papeleo, no podrá decir nada. Él mismo insistió en que todo estuviera a su nombre. Es su culpa. Lucía respondió. La verdad, mejor así. Siempre ha sido distante, como un huésped con tarjeta de crédito. Y luego, lo que terminó por derrumbar todo. Mamá, él ya no es familia. Es solo un patrocinador. Me quedé quieto, con la botella en la mano, el agua resbalando entre mis dedos como si fueran gotas de sangre. Lo sentí. El fin de cualquier ilusión a la que me hubiera aferrado durante años. Ya no era parte de ellos. Solo un patrocinador. No sabían que estaba ahí. No vieron cómo me alejaba en silencio. Pero esa frase, esa sentencia pronunciada con tanta naturalidad, terminó de romper algo que llevaba tiempo agrietándose. Y, lo juro, en ese vacío comenzó a formarse otra cosa. No era rabia. No era tristeza. Era determinación. No esperaban que apareciera. La invitación llegó en un sobre blanco rígido, con bordes dorados y letras en relieve. Le invitamos cordialmente a celebrar el 60º cumpleaños de Elizabeth Carson. Sin firma. Solo de parte de su familia. 60 invitados, un salón de eventos amplio, catering completo, una proyección con fotos, todo un evento delegado, según dijeron. No confirmé asistencia. No llamé. Solo marqué la fecha en rojo y empecé a prepararme. 3 días antes del evento, imprimí un documento, $211,723.84, monto total de mis aportes financieros, hipoteca, servicios, reparaciones, seguros. Cada gasto con su fecha, concepto y copia de la transferencia bancaria. Lo guardé todo en una memoria USB, junto con el audio de la conversación junto a la ventana. Él ya no es familia. Es solo un patrocinador. Incluí capturas del grupo familiar llamándome billetera. Fotos de recibos. Incluso el correo donde mi hermana solicitaba la transferencia total de la casa a su nombre. Si la casa era suya, la deuda también. Ese mismo día le mandé un mensaje a mi abuelo. No respondió. No lo necesitaba. El salón era tal como lo había imaginado. Mesas cubiertas con manteles blancos, globos gigantes, proyector mostrando fotos de bebés y vacaciones en la playa, camareros con moño negro, primos vestidos con trajes y vestidos de cóctel, y mi madre en un vestido verde esmeralda, parada frente a un cartel que decía: una casa no es un hogar sin familia. Casi me río en voz alta. Llegué con 10 minutos de retraso, a propósito. Las cabezas se giraron. Algunos sonrieron, otros se tensaron. Lucía me miró, parpadeó 2 veces, forzó una sonrisa y volvió su atención al público. Yo no saludé, no hablé. Tomé asiento en una mesa al fondo. No perdieron tiempo. Lucía fue la primera en hablar. Habló de sacrificio, de amor, de lo que significa una familia verdadera. Dijo algo sobre cómo ese año nos había unido aún más. En la pantalla apareció una imagen de la casa con la frase: construida con amor, heredada con propósito. Ni una sola mención a mí. Después vino el brindis. Mi madre tomó el micrófono, secándose los ojos con teatralidad, mirando a su alrededor como si fuera una reina dando su bendición final. Estoy orgullosa de mi hija Lucía. Ha demostrado lo que significa verdaderamente el legado. Y estoy agradecida de que este hogar, nuestro hogar, quede en las manos correctas. Aplausos. Sonrisas. Hasta que me puse de pie y caminé con calma hacia el micrófono. No iba a decir nada esta noche. Comencé sin alterarme, pero ya que estamos hablando de legado, hagamos cuentas. El proyector titubeó y luego comenzó a reproducir el audio. La voz de mi madre. Él ya no es familia. Es solo un patrocinador. La de Lucía. Parecía un perrito feliz con solo olfatear el plato. Se escucharon jadeos. Algunas personas se inclinaron hacia adelante. Una mujer dejó caer su copa de vino. Volví a hacer clic.
Captura de pantalla. Chat del grupo. Etiqueten a Ariel. Solo si le ponen su nombre al bebé para que sea como el banco. Luego apareció el desglose. $1,800 x 48 meses. Reparaciones. Mantenimiento. Y así, les devolví exactamente lo que me habían dado. Frialdad, burla, desprecio, envueltos en una presentación impecable. Impuesto a la propiedad. Si esta casa ahora es de Lucía, dije con voz firme, entonces no estoy aquí por cortesía, sino para cobrar una deuda. No es un favor. Es un saldo pendiente. Extendí el documento impreso. 211 páginas, todas engrampadas. El silencio fue inmediato. Luego vino un grito. ¿Hablas en serio?, exclamó Lucía, totalmente desconcertada. Más que nunca, le respondí con calma. A menos que prefieran llamarlo robo. Fue un regalo. Intervino mi madre, alterada. ¿En serio? Qué curioso. Contesté dando un paso hacia adelante. Porque no firmé ningún papel de donación. Lo que firmé fueron cheques. Todos. Mi padre se levantó como si fuera a decir algo o a encararme. Lo miré directamente. ¿Quieres que hablemos del préstamo que solicitaste usando mi nombre como aval, sin siquiera decírmelo? Porque tengo esa documentación también. Se volvió a sentar sin decir nada. Y en ese momento se abrió la puerta. Mi abuelo entró sin una sola palabra. Caminó derecho al frente del salón. Todos los presentes, unas 60 personas, lo siguieron con la mirada mientras él tomaba el micrófono. Observaba a su alrededor y luego hablaba con voz serena. Criaste a un ladrón, dijo mirando a mi padre. Y a un cobarde. Intentaste enterrar a tu propio hijo en el silencio. Pero el barro no oculta las huellas por mucho tiempo. Luego me miró a mí. Ahora tú tienes el control del fideicomiso. Anunció. El que tu padre trató de desviar. Lo modifiqué la semana pasada. El nombre de Lucía fue eliminado por completo. Se escuchó un murmullo general. El rostro de mi madre se descompuso. Las piernas de Lucía flaquearon y tuvo que sostenerse del respaldo de una silla para no caer. ¿Quieren herencia?, dijo mi abuelo, mirando directamente a mis padres. Entonces gánensela. Con esfuerzo. Dejó caer el micrófono. Literalmente. Y se marchó. Yo dejé la factura impresa sobre la mesa de regalos, al lado de unas cajas de vino barato y álbumes familiares. Ustedes cambiaron la cerradura, dije en voz alta, lo suficientemente fuerte para que me oyeran incluso los del fondo. Yo cambié mi destino. No soy su proveedor. Soy su cobrador. Me fui. No me quedé por el pastel. No saludé a nadie. Ni siquiera miré atrás. La fiesta terminó. Y con ella, también la mentira. A la mañana siguiente, tenía 57 mensajes sin leer. El primero era de mi madre. Arruinaste mi cumpleaños. Te burlaste de tu propia sangre. Después mi padre. No me importa lo que creas que mereces. No vas a ver ni un centavo. Y Lucía, tan callada como siempre, subió una historia a Instagram. Una pantalla negra con un texto que decía: a veces las heridas vienen de quien debía sanarte. Los comentarios debajo de su última foto eran un desfile de frases vagas de apoyo. No te lo mereces. Fuerza, reina. La familia es más cruel que los extraños. Pero ninguno sabía que me había llamado billetera a mis espaldas. Nadie vio la factura. Bueno, casi nadie. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí por pura curiosidad. Señor Morales. Dijo una voz clara, con tono profesional. Mi nombre es Daniel Rivas. Soy abogado y represento a sus padres. Me gustaría hablar de una posible solución financiera. No dije nada. No buscan iniciar un juicio. Continuó. Solo quieren resolver esto en privado, sin prensa, sin redes. A cambio, están dispuestos a ofrecer un acuerdo. Me recosté en la silla. Déjame adivinar, dije. La mitad de lo que me deben, a cambio de mi silencio. Una suma razonable, respondió, considerando que no había un contrato formal. Casi me río. Daniel, le dije, tengo todos los comprobantes. Cada depósito. Tengo grabaciones de ellos burlándose de mí. Tengo sus voces admitiendo lo que hicieron. Lo sé, respondió, tenso. Justamente por eso lo estamos llamando. Entonces esto es lo que propongo. Pago completo. Hasta el último centavo. O presento una demanda pública y adjunto las grabaciones como prueba. Tienen 72 horas. Pausa. Entendido. Me comunicaré con usted. Exactamente 72 horas después, se realizó la transferencia. $211,723,84. Asunto, acuerdo de reembolso. Sin reconocimiento de responsabilidad. No provenía de mis padres. Ni siquiera de Lucía. El remitente era una cuenta de negocios privada a nombre de alguien que no conocía. Probablemente un prestamista o algún amigo desesperado de mi padre. Eso lo hizo aún más satisfactorio. Imprimí el comprobante, archivé los documentos, guardé 6 copias digitales. No respondí, no agradecí,
No dije nada. No estaba allí para hacer las paces. Estaba allí para cobrar. Una semana después publiqué un video. Fondo neutro, sin rabia. Solo claridad. Algunas personas creen que el cierre emocional viene con el perdón. Para mí, vino con una transferencia bancaria. $211.723.84. El precio de 4 años de silencio, sumisión y financiamiento de una fantasía ajena. Antes me llamaban hijo, luego patrocinador. Ahora pueden llamarme saldado. Difuminé los números de cuenta, pero dejé la suma visible. Esto no es sobre odio. Es sobre hechos. Y los hechos tienen recibos. El anterior. Psicólogo lo compartieron. Hijos adultos de familias tóxicas lo replicaron. Un tipo me escribió que lo inspiró a cancelar el leasing del coche de su madre. No respondí. Ese mismo día, recibí un mensaje de voz de mi padre. Así que ya está. ¿Crees que con dinero se soluciona todo? ¿Crees que ganaste? Ya no eres parte de esta familia. El mensaje de voz llegó, pero ni siquiera lo escuché completo. Lo eliminé sin pensarlo. Ya me habían cambiado las cerraduras. Así que yo cambié las reglas del juego. Hoy vivo en un apartamento moderno, con ventanales enormes y un silencio que no pesa, que alivia. No hay grupo familiar donde me etiqueten. No hay llamadas a deshora pidiéndome favores. No hay manipulaciones disfrazadas de preocupación. Algunos me preguntan si me dolió cortar todo vínculo. La respuesta es sencilla, no me duele. Porque no es que terminé con ellos. Me liberé. Y esa libertad tuvo un precio exacto, $211,723.84. ¿Te sentís más liviano ahora? Me preguntan. Como si cortar lazos trayera una especie de paz espiritual inmediata. Pero no es así. No me siento más liviano. Me siento más claro. Porque la paz no siempre se manifiesta como una pluma al viento. A veces, se siente como peso firme. Como saber con certeza que, por fin, estás de tu lado. Después de todo lo que ocurrió, desaparecieron como era predecible. Ni una llamada, ninguna carta, ningún te extrañamos. Solo un silencio que no lastima, sino que confirma. Nunca fui un hijo para ellos. Fui un recurso. Y en el momento en que dejé de ser útil, dejé de encajar. 2 meses más tarde descubrí cómo se disfrutan las mañanas. La luz filtrándose entre cristales limpios. El sonido del café cayendo en la jarra, sin interrupciones. Nadie pidiendo transferencias urgentes. Nadie dejando indirectas como, alguien no ha llamado a su madre últimamente. ¿No? Mi teléfono está en paz. Mis manos también. Y ya no espero que alguien pregunte cómo estoy, a menos que le importe de verdad la respuesta. Hay quienes solo conocen partes del pasado y siguen insistiendo, pero siguen siendo tu familia. Yo asiento, claro, como una jaula puede ser considerada hogar si nunca has conocido otra cosa. Pero yo salí. Y afuera el aire no me exige justificar mi existencia. Dejo la historia completa para quienes la merecen. Ya no hay satisfacción en revivir traumas. Solo un cansancio profundo. Así que cuando alguien me cuestiona por qué no tengo relación con ellos, solo contesto, deje de confundir acceso con amor. Y eso suele cerrar el tema. Durante un tiempo revisaba cuentas antiguas, por si acaso. Para ver si al menos intentaban decir algo. Nunca lo hicieron. Ni una disculpa. Ni una explicación. Ni siquiera una frase envuelta en culpa. Nada. Como si yo nunca hubiera estado. Como si los más de $200.000 que invertí en ellos hubieran sido un error administrativo que resolvieron borrándome. Está bien. Que finjan. Es lo que mejor hacen. Lo que más me inquieta es saber que quizás aún creen que me importa. Que estoy aquí, rumiando rabia, esperando que recapaciten. Pero no. Ya los vi tal como son. Y cuando la máscara se cae por completo, uno no espera que se la vuelvan a poner. Uno se aleja. Y no vuelve la vista atrás. Perdonar. Esa palabra que la gente lanza como si fuera un abrigo. Para que los arrope cuando sienten frío de culpa. Para que tú seas su consuelo sin merecerlo. El perdón exige reconocimiento, asumir daños, sentir remordimiento. Ellos no ofrecieron nada de eso. Así que yo tampoco. Una vez, mi terapeuta me preguntó, ¿qué les dirías si los tuvieras ahora delante de ti? Pensé en ello. Respiré despacio, intentando visualizar sus rostros. Esas expresiones ensayadas durante años de mentiras y control. Y no dije nada. Porque decir algo implica que todavía tienen acceso a mí. Y ya no lo tienen. No hay llave. No hay contacto de emergencia. No hay cuenta bancaria compartida. No hay número guardado por si acaso. Los borré. No por venganza, sino por necesidad. Sobrevivir a veces suena así. Sin explosiones. Solo con puertas cerradas y páginas limpias. A veces me imagino que cuentan su versión. Que dicen que me alejé por dinero. Que siempre fui distante. Que enloquecí. Que fui un desagradecido. Necesitan la historia suavizada. Necesitan parecer víctimas del hijo cruel que osó decir basta. Ellos viven de la ficción. Yo tengo los hechos. Y los hechos no suplican. No se alteran con la presión.
No tiemblan cuando se los examina. Los hechos simplemente están. Como yo estuve. Como resistí. Y ahora vivo. No en un cuento. No esperando una revancha. Solo vivo. En lo cotidiano. En lo real. En lo simple. Trabajo. Descanso. Río si algo me hace gracia. Como cuando tengo hambre. No cuando me manipulan para que asista a una cena familiar donde pagaré la cuenta y luego seré ignorado. Todavía recuerdo lo que Lucía me dijo una vez. Si algún día te vas, nos desmoronamos. Y no se equivocó. Ellos se desplomaron bajo el peso de sus propias decisiones. Yo, en cambio, me levanté. No arrastré culpas ajenas. No cargué con silencios impuestos. No esperé redenciones que nunca llegaría. Y no lo hice para darles una lección. No para causar lástima. Lo hice porque entendí que, para sanar, a veces hay que soltar incluso lo que parece esencial. Hoy camino sin mirar hacia atrás. No con odio. No con tristeza. Solo con la certeza de haber elegido algo distinto. Algo que no duele. Que no exige. Que no condiciona mi propio espacio. Un lugar donde el afecto no se negocia, ni se mide en función de lo que uno puede aportar. Ya no reviso mensajes. Ya no dejo la puerta entornada. Ya no cuento los días desde que alguien debería haber preguntado por mí. No tengo respuestas que dar, ni explicaciones que ofrecer. Lo único que tengo es mi vida, tal como la construyo cada día, lejos del ruido, lejos de los juegos disfrazados de afecto. Y eso es más que suficiente.